habrá sido vivir en el Neolítico? Debe haber sido impactante y maravilloso. Recordemos esos tiempos, acompáñanos en esta aventura de recorrer el Neolítico. Una de las principales consecuencias que trajo el Neolítico fue el sedentarismo. Las personas ya no tenían que estar de forma nómade únicamente, sino que ya iban colocándose de manera sedentaria. Ya no era necesario desplazarse siempre en busca de alimentos. Podían ya estar estacionados en sus aldeas y de esa forma ir controlando y cuidando el crecimiento de las plantas y también cuidar a los animales. Este proceso de la agricultura no fue de un día para otro. Esto fue un largo proceso, de larga duración. Los cambios se fueron efectuando de forma lenta durante años y siglos. Hay que considerar también que la agricultura no fue igual en todos los lugares, eso fue variando. Por esto hay muchas comunidades que siguieron viviendo principalmente incluso de la recolección, la pesca y la caza. Fue un proceso que no fue homogéneo en todas partes del planeta. Pero ¿cómo era la vida en el Neolítico? ¿Qué cosas surgieron? Surgió, por ejemplo, el comercio. Lo que sucede es que como ya tenían abundantes recursos en la agricultura y la ganadería, esto hacía que se produjeran excedentes. Y estos excedentes eran los que se podían intercambiar con otros pueblos, con vecinos, y así de esa manera fue surgiendo el comercio. Por ejemplo, estaba la lana de ovejas, el algodón, las hebras de planta de lino. Todo esto ayudaba, por ejemplo, a la fabricación de textiles que ellos mismos iban tejiendo. Además de eso, se fue perfeccionando y masificando la alfarería. Se pudieron ver en distintos yacimientos, se han encontrado vasijas, platos, recipientes, todo esto para poder almacenar todos los granos que iban excediendo. Esa era la función que tenía la alfarería y por supuesto resguardar estos granos y todo lo que ellos iban produciendo y fabricando. Hay distintos objetos del Neolítico que se han ido encontrando. Por ejemplo, el molino de mano de piedra usado para moler los granos. Esto se encontró en Alicante, España. También tenemos una cerámica neolítica que era obviamente para almacenar los distintos granos. Esto está entre el 5400 a 4000 antes de Cristo. Se encontró en Budapest, Hungría. También tenemos fragmentos de tela de lino en un asentamiento neolítico en Fayum, en el valle del río Nilo, en Egipto. También está la reconstrucción de una hoz de madera con dientes de piedra para cortar o cosechar. Esto está en Castellón, Italia, Museo Cívico de Castellón, del 3500 al 1200 antes de Cristo. Es importante relacionar este periodo del Neolítico con el Paleolítico, porque por ejemplo ya sabemos que en el Paleolítico estaban los grupos de cazadores y recolectores, que ellos tenían la economía depredadora, porque ellos dependían de los recursos que estaban totalmente de forma natural en su entorno, y ellos lo iban consumiendo, se iban adaptando a él. Ellos tenían que crear herramientas con los mismos recursos de la zona, cazar, por supuesto pescar. Pero en el Neolítico ya empieza a haber un cambio. Los humanos comienzan ellos mismos a controlar los procesos que conlleva tener la agricultura, los procesos de la naturaleza. Empiezan a producir sus alimentos, a canalizar los ríos para trasladar y poder también generar la acumulación de agua, a transformar los recursos como los metales y crear herramientas. Ya cambia la forma de utilizar el suelo. Los terrenos tienen que ya estar en forma natural y los empiezan a transformar. ¿Cómo? Ya no van a estar tanto en forma natural porque van a empezar a talar los bosques y de esa manera poder desarrollar lo que es el cultivo en los campos, y también hay que considerar que ellos empiezan ya a construir sus viviendas y para eso tienen que sacar las maderas e ir construyendo todas estas viviendas. Se han encontrado distintas evidencias de alfarería en distintas partes del mundo. Hay que recordar que la piedra comenzó a perfeccionarse, ya no solamente se utilizaba la técnica del tallado, sino que fue reemplazada por la técnica de la piedra pulida.
Bueno, la evidencia arqueológica nos muestra que hay nuevas creaciones neolíticas que incluso habían viajado a grandes distancias, desde el lugar que lo creaban hasta otros lugares. Todo esto gracias al desarrollo del comercio que habíamos hablado anteriormente, que fue muy importante para que estas vasijas se fueran variando de un lugar a otro. Así entonces tenemos el cuenco de cerámica con una data de 8000 años antes de Cristo que se encontró en Siria, el jarrón de cerámica con 2 orejas de 6000 a 5200 antes de Cristo en China, el recipiente de cerámica pintado de 6000 antes de Cristo que se encontró en Bulgaria. Como se puede ver, todas estas creaciones han sido muy importantes. Conocer la importancia del neolítico en ese tiempo y también en nuestras vidas. Para más contenido, por favor, síguenos en @decimoslaverdad4 en TikTok y en nuestro canal de YouTube Arte Historia. ¡Hasta pronto!